Y estaba queriendo hacer una dinámica con ustedes y ustedes que están en casa también. Entonces, de pronto, si cierra sus ojos, es solo una dinámica. Entonces, cierre sus ojos y yo quiero que usted piense que de pronto está ciego, que Dios no lo permita, pero de pronto una persona ciega, que ya usted no va a poder ver a sus seres queridos, que no va a poder ver los colores, lo hermoso que está a su alrededor. Y es difícil, ¿verdad? Pensar que no podemos ver. Pero a veces estamos así, como ciegos. Pero la cosa se agrava aún más si de pronto viene una revuelta por allí y llega la policía y usted le llevan preso. Tal vez de una manera tan inocente o tal vez hizo algo, cometió un delito, una infracción y tiene que ir a la cárcel. Entonces imagínese ciego y en una cárcel. ¿Qué se viene a su mente? Solo Dios puede ayudarnos allí. Solo Dios puede sacarnos de una situación como esa, ¿verdad? Entonces, abra sus ojos. Era solamente, podemos decirle, Señor, gracias porque no estamos ciegos y no estamos en una cárcel, estamos en este lugar. Pero yo quiero hablar en esta mañana acerca de Isaías capítulo 42 y el versículo 6 y 7, que es el texto que nos va a ocupar en esta mañana. Dice Isaías 42, 6, yo el Señor te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones. De allí viene nuestro lema, ¿verdad? Somos luz a las naciones. Amén. Pero cuando nosotros queremos ser luz a las naciones, ¿qué es lo que vamos a hacer en las naciones? Y siempre hemos dicho, para ser luz en las naciones, primero tenemos que ser luz aquí. Para ser luz aquí, primero tenemos que ser luz en casa. Y para ser luz en casa, esa luz tiene que estar en nosotros y es la luz de Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón y saben que esa luz está en nosotros? Pero dice el versículo 7, para que abras los ojos a los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Aquí están los dos puntos de mi mensaje en esta mañana. Para que abras los ojos a los ciegos. Nosotros no podemos ni abrir ojos a los ciegos, ni sacar a la gente de la cárcel si nuestros ojos no son abiertos primero y si nosotros no salimos de esa cárcel. Porque nadie puede ayudar a otro sin que primero nosotros hayamos pasado por allí. Entonces, hay una ceguera física para que abras los ojos a los ciegos. Y usted sabe, bueno, algunos somos más cieguitos que otros, ¿no? Pero gracias a Dios por estos lentes que podemos ver y todo eso. Pero hay personas que están ciegas de verdad, ¿no? Y la vida es muy triste para una persona ciega. Cuando en la antigüedad, la enfermedad de la ceguera en Medio Oriente era una enfermedad muy común, porque en ese tiempo se pensaba que podía ser como causa o un efecto de la viruela, pero también se pensaba que podía ser porque había tanto viento, tanto polvo y había un polvo pulverizado allí y eso le afectaba a las personas los ojos. Entonces, en ese tiempo, en el Medio Oriente, había mucha gente ciega. Cuando nosotros hablamos de esta enfermedad física, una ceguera, había una razón y era como muy común en ese tiempo. Pero saben que también nos habla en Levítico capítulo 19 y el versículo 14, porque la ley mosaica
es bien sensible hacia los ciegos. Entonces, allí nos dice el versículo: ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. O sea, para Dios un ciego era muy considerado. O sea, no puedes poner tropiezo. Y ustedes ven que cuando nosotros vemos a un ciego que está andando, y debemos ayudar, debemos participar y ayudar a la gente que lo necesita. Entonces, en ese tiempo, ese era un problema, el ser ciego también, ¿no? Pero saben que también la ceguera era a causa como de un castigo. Y de pronto nosotros vemos allí en 1 de Samuel, capítulo 11 y el versículo 2, nos dice que había un hombre que era Najas, era un amonita, y él dijo, estaban en guerra, y él dijo: haré pacto con ustedes, pero con una condición, que les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho, así dejaré en desgracia a Israel. Era como un castigo, o sea, no tener un ojo. Ustedes recuerdan el caso de Sansón también, y que a él fueron y le quitaron los ojos, porque era un castigo, era una vergüenza para un israelita no tener un ojo, era algo bien grave. Entonces, con este preámbulo, cuando nosotros leemos Isaías capítulo 29 y el versículo 18, nosotros podemos ver que había una profecía en este versículo, y dice: en aquel día, cuando Jesús venga, cuando esté el cumplimiento de la promesa, en aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver sin tinieblas ni oscuridad. O sea, hay un problema. Y el problema es que la gente está ciega. Entonces viene una palabra y Dios está diciendo: cuando Jesús venga, entonces los ciegos van a ver. Y eso es cuando ustedes recuerdan el episodio de Juan el Bautista, cuando él fue a la cárcel y Juan sabía que de ahí era muy difícil salir. Pero era el mismo Juan que en un momento determinado dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Están conmigo? ¿Recuerdan? Sí. Entonces, ese mismo Juan, cuando está en la cárcel, cuando está en un momento de aprieto en su vida, cuando está en apuros, cuando está en angustia y en desesperación, él manda a unos discípulos y les dice: pregúntenle a Jesús si él era el que había de venir o debíamos esperar a otro. Ven el corazón de Juan en medio de la tormenta. Y tal vez en medio de tu tormenta tú dices: tal vez esa promesa no era para mí. Tal vez esa palabra que yo había creído que Dios me iba a responder, tal vez no era para mí. Eso mismo le pasó también a Juan. Entonces dice el pasaje en Mateo 11, el versículo 4, dice: Jesús respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Y el versículo 5 dice: los ciegos ven. Juan, los ciegos ven. La promesa es real. Lo que tú estabas creyendo es real. Los ciegos ven. Hay cumplimiento de la promesa. Los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad son sanados. Pero era importante que Juan supiera que era real. Ese es un tipo de ceguera que a veces nosotros podemos tener. Una ceguera física, pero también podemos tener una ceguera espiritual. ¿Cuándo tenemos nosotros una ceguera espiritual? Porque de pronto con esto lo solucionamos todo, ¿no? O sea, podemos ver otros de contacto por allí, pero lo solucionamos al fin y al cabo. Pero una ceguera espiritual, podemos estar en este lugar, podemos vernos y podemos estar ciegos espiritualmente.
Siempre me acuerdo cuando los escribas y los fariseos, Jesús era tan fuerte con ellos y Jesús les dijo a ellos en Mateo 15:14, déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, hay una ceguera en la cual nosotros a veces vivimos. Y queremos y pretendemos muchas veces nosotros llevar a una familia, estar en una empresa, estar en un trabajo, pero tener una venda en nuestros ojos porque estamos ciegos a veces. ¿Cuáles son evidencias de que podemos estar ciegos espiritualmente hablando? Porque de pronto usted en esta mañana me está diciendo, ¿de qué está hablando? No le entiendo. En esta mañana tus ojos pueden ser abiertos para que tú puedas ver y para que tú puedas entender las cosas espiritualmente. Saben, cuando nos amoldamos a este mundo, nosotros podemos estar viviendo en una ceguera espiritual. Lo que el mundo dice que está bien, resulta que bíblicamente no está bien. Eso está mal. Cuando nosotros decimos a lo bueno malo y a lo malo bueno, cuidado con eso. Nos estamos amoldando al sistema del mundo. El sistema del mundo te puede decir que tú puedes ver pornografía para que te vayas preparando en la vida sexual, o para que tu pareja o para que tu relación íntima sea mucho mejor. Esa es una mentira y hay muchos videos que circulan por allí, pero esto te destruye y tú andas escondidas mirando cosas, y eso es de ser ciego espiritualmente, porque eres un hijo de Dios y tú crees que eso está bien, pero eso te destruye. Eso es ser ciegos espiritualmente. Cuando tú no entiendes la palabra de Dios, tú dices, es que yo puedo leer pero no la entiendo. Puedes decir de pronto, yo soy una persona espiritualmente ciega. Cuando orar te parece aburrido, cuando te duermes, cuando Dios te quiere hablar y comienzas a adormecerte, de pronto dile, Señor, yo necesito que tú abras mis ojos, porque tal vez estoy dormido, ciego espiritualmente hablando. La verdadera ceguera es creer que veo. ¿Están conmigo? Una ceguera es creer que venir el domingo a la iglesia es suficiente y que de lunes a sábado viva la vida. No oro, no leo la palabra, no me interesa mucho, porque hay un activismo de vida, y yo no digo que no está bien trabajar, pero esto es estar ciego espiritualmente. Cuando tú crees que estás bien, pero en la realidad no lo estás. Otra última cosa es cuando, últimamente he visto yo, cuando Dios no es tu primera opción, estás ciego espiritualmente. La gente puede decir, he hecho todo y no resulta. Hablé, hice cosas, puse carpetas, he hecho todo. O sea, lo que me queda es orar. Podemos estar ciegos espiritualmente, porque Dios debe ser la prioridad en nuestras vidas. Entonces, poner la prioridad es decir, estoy viendo como Dios quiere que yo vea. Saben que hay un pasaje que de pronto ustedes lo conocen muy bien, un personaje que se llama Giezi, que era el siervo de Eliseo. ¿Recuerdan la historia de Eliseo? De pronto había un rey que era de Aram, y este rey quería hacer guerra a Israel. Y entonces viene este rey de Israel y él cree que tiene un infiltrado dentro de sus tropas, dentro de su ejército, porque todo lo que él está tramando para destruir a Israel, resulta que ya el rey de Israel lo sabía.
y entonces tenía que huir cuando tenía que huir. Pero ahí hay un hombre que le dice, no es ninguno de nosotros, es que hay un profeta que se llama Eliseo y él lo sabe todo. Lo que tú dices en lo más secreto, él lo sabe y él se lo dice al rey de Israel. Entonces este rey de Aram manda todo un ejército para que lo cojan a Eliseo y lo atrapen. Y era un solo hombre, ¿no? que tenía que hacerlo, pero él desplegó todo un ejército para hacer esto. Y dice que cuando estaba Giezi, su siervo, Eliseo y Giezi alcanza a ver a todo este ejército que venía contra ellos, comienza a tener miedo y él dice, ay Señor, ¿y ahora qué haremos? Y en Segundo de Reyes, capítulo 6, el versículo 16, el 16, 6:16, le dice, no tengas miedo, le dijo Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró al Señor y le dijo, Señor, ábrele los ojos a Giezi para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay que orar para poder ver. Hay que orar y hay que decirle, Señor, déjame ver aquello que mis ojos físicos no pueden ver. De pronto tú crees que estás solo y que se ha levantado un gran ejército contra ti y que todo eso parece un fantasma grande, que tú no puedes contra eso. Pero yo le pido al Señor también que en esta mañana abra tus ojos para que tú puedas ver que no estás sola, que no estás solo, que hay un ejército de guerreros celestiales peleando a tu favor. Amén. Nosotros podemos pensar que necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Iglesia, hay una misión que cumplir. Y es abrir los ojos espirituales a la gente que está con esas vendas. Pero para eso tenemos que sacar esas vendas primero de nuestros propios ojos para poder ver. En alguna ocasión Jesús le preguntó a un ciego y le dice, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que el hombre estaba ciego, pero le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre le dijo, Señor, que recobre la vista. ¿Cuántos quieren decirle? Si Jesús te preguntara, ¿qué quieres que te haga? Yo soy la primera. Señor, que recobre la vista. ¿Puedes decirlo? Señor, que recobre la vista. Yo quiero ver, Señor. Yo quiero ver aquellos secretos, aquellos tesoros escondidos. Yo quiero ver lo que tú quieres que yo vea. Porque cuando nosotros vemos con nuestros ojos físicos, nos quedamos muchas veces paralizados y podemos ver que todo eso parece imposible, que algo se arregle. Pero yo le pido a Dios que Él abra nuestros ojos espirituales en esta mañana y que podamos ver. En segundo lugar, el versículo decía, si volvemos a Isaías 47:7, dice, para que abras los ojos a los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en oscuridad, en tinieblas. Hay presos. Yo sé que usted está aquí y que usted no está preso porque no está en una cárcel. Pero aquí hay presos en sus mentes. Hay presos porque no puedes avanzar. Estamos metidos en una cárcel que no nos deja avanzar. ¿En qué áreas de tu vida tú crees que estás preso? Lo primero es que nosotros podamos reconocer nosotros mismos. Y sabes que cuando esta palabra vino a esta gente, la cárcel no era como las cárceles de ahora. No estamos hablando de la cárcel 4, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de cárcel. Las cárceles eran fosas profundas, eran calabozos
Dicen que cuando ya se portaban mejor los presos, entonces podías estar en una cárcel, en una cisterna que no tenía agua, porque las cárceles eran con agua, con lodo abajo y encadenados. O sea, era una cosa desastrosa. Pero cuando nosotros decimos, el Señor vino para sacar de la cárcel a los presos, ¿de qué cárcel te tiene que sacar a ti? ¿Cuál es la cárcel? Tal vez el vicio. Estás preso tal vez en un vicio. Llámese alcohol, droga, llámese juegos de azar, llámese ahora redes sociales. O sea, estás en un vicio. No puedes dejar de ver algo. Tal vez estás preso de una doble vida que solamente tú sabes. Adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, pornografías. ¿Qué cosas? ¿De qué estás siendo preso? Preso de tus malos hábitos de carácter. La ira, el enojo te tiene atrapado. La rebeldía, la mentira, el engaño. De hablar palabras que no edifican. ¿De qué estás preso? Tal vez te estás preso del temor, tal vez a una enfermedad, o estás enfermo y estás preso por ese temor, y eso te causa tal vez mucha ansiedad. Tal vez vives preso de la depresión, una enfermedad de moda, aunque siempre ha existido. Pero la depresión, la ansiedad, la angustia, la preocupación, dime, ¿de qué estás preso? La primera cosa es que tú digas, yo reconozco que estoy preso de esto. Preso del insomnio. En estos días hablaba con una persona y yo les dije, yo sé lo que es tener insomnio. Y por un tiempo viví presa aún de que anocheciera, porque tenía miedo que ya no podía yo dormir si venía la noche. Quiero que sepas que entiendo lo que es estar en una cárcel. Pero gracias a Dios, Él vino y abrió esas puertas y me ha liberado del insomnio. Y yo soy libre del insomnio. Pero, ¿de qué estás preso tú? Él vino para sacarte de esa prisión. A veces hemos vivido vidas que solamente Dios las conoce. A veces estás preso del silencio, porque eso no lo puedes decir a nadie, y sigues con un secreto y eso te ha consumido años de tu vida. Preso del silencio. Él vino para sacarte de esa cárcel y te quiere sacar hoy, no mañana, te quiere sacar hoy, te quiere liberar, porque para esto Él vino, para sacarte de esa cárcel. Pero si hay algo que me llevó, y yo sé que ahí hay un título que de pronto ustedes dicen, ¿dónde va a llegar ella con esto? Pero Segundo de Reyes, capítulo 25, el versículo 27, habla de un rey que se llama Joaquín. Y dice que Joaquín había sido exiliado. En el capítulo 25, el versículo 27, dice de que después de 37 años de estar exiliado Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. El versículo 30, Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Otra versión dice que Joaquín pudo quitarse la ropa que usaba en la prisión. Nosotros a veces hemos vivido en una cárcel, en esa cárcel de ese secreto, en esa cárcel de ese vicio, en esa cárcel de esos malos hábitos. Y tú has salido de esa cárcel. Yo quiero que usted tenga la figura de cuando vemos en las películas que alguien sale de la cárcel. Entonces lo que hace es cambiarse de ropa, ¿verdad?
y él sale. Usted no le ve con esa ropa de prisionero que llega donde su familia o que va a buscar un trabajo con la ropa de prisionero. Se saca la ropa. Y lo que este rey Evil-Merodach hizo fue: sáquense la ropa de prisionero. Porque sabes que esa es nuestra realidad. El Señor ha venido para sacarnos de la cárcel, pero a veces nosotros hemos ido saliendo de esa cárcel, pero seguimos con esa ropa. Seguimos con ese ropaje de esos malos hábitos. Seguimos con ese ropaje de la duda, con el engaño. Seguimos con ese ropaje. Y es hora que te saques esa ropa de prisionero y que tú puedas decir: Señor, yo sé que tú puedes romper todas las cadenas que me ataban a esa cárcel. Y tú puedes liberarme a mí de esa atadura, de ese secreto, de eso que me ha consumido todo este tiempo. Porque mientras tú intentes caminar con ese ropaje, tú no puedes sentarte a la mesa del rey. Tú no puedes ir con esos trapos a la mesa del rey. Tienes que vestirte para estar en la mesa. Pero esto es algo que está en tu mente. Es algo que el Espíritu Santo de Dios quiere transformar tu manera de pensar, tu manera de sentir inclusive. Porque tú le debes decir: Señor, es verdad, yo he vivido en una cárcel. Y si tú todavía no sales de esa cárcel, ya mismo vamos a orar. Y tú debes creer que Dios puede abrirte los ojos y Dios puede sacarte de esa cárcel. Pero si ya tú has salido de esa cárcel porque eres un hijo de Dios, tú tienes que asumir un ropaje de hijo de Dios. Yo lo puedo. Yo sí sé que Dios está conmigo. Porque cuando estás dentro de una cárcel, entonces está la duda: ¿alguien hará algo por mí? ¿Alguien me sacará de aquí? Y a veces estás con esa mentalidad aquí sentado: ¿quién me podrá ayudar? Asume esa mentalidad de hijo que ha sido liberado de esas cadenas y que Dios quiere ponerte, sentarte en esa mesa con Él. Amén. Nosotros podemos ver que el apóstol Pedro, él estuvo en la cárcel. Él estuvo en una situación muy complicada. Ya a Jacobo lo habían matado en la cárcel, pero de pronto Herodes vio que eso le gustaba al pueblo y entonces dijo: vamos a sentenciar también a Pedro. Y de una manera milagrosa, un ángel del Señor entró en esa cárcel y dice que lo llamó a Pedro y le dijo: sígueme. Y dice que sus cadenas fueron rotas, que las cadenas se salieron, que las cadenas se cayeron y lo sacó de la cárcel. Yo no sé en qué cárcel estás tú y que tú puedes decir: ay, es que ella no sabe todo lo que yo he vivido. No, puedes estar en la cárcel más oscura, porque mira que cuando tú lees el pasaje dice que había 4 guardias acá, 4 guardias más allá, y de todos esos guardias el ángel del Señor entró y le liberó a Pedro. No importa en la cárcel más oscura, no importa las vendas que tengas en tus ojos, tú solamente tienes que creer que así como Dios le liberó a Pedro de esa muerte, Dios también te puede liberar a ti. Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios: Señor, yo sé que tú puedes liberarme. Y yo quiero en esta mañana dirigirme. Cierra tus ojos. Yo quiero que cierren sus ojos. Y yo quiero dirigirme primero a cada persona que estás tal vez aquí por primera vez y tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, y que tú conoces a un Dios que sabes que existe, pero
no es un Dios personal para ti, pero que en esta mañana tú puedas abrir tu corazón y puedas decirle: Señor, yo te necesito. Y si ese es el deseo de tu corazón, a cada persona que nos visita en esta mañana, tú puedes repetir y puedes decirle: Señor Jesús, te abro mi corazón, confieso que tú eres mi Señor, yo creo en ti, perdona mis pecados, Señor. Y te pido en esta mañana que abras mis ojos y que rompas esas cadenas que me han atado, en el nombre de Jesús. Y mientras todos seguimos orando, si hay alguien en esta mañana que le dice al Señor: yo quiero, por primera vez, hay alguien que dice: yo quiero, Señor, que tú abras mis ojos, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Házmelo saber si levantas la mano. Que Dios te bendiga. Si hay alguien más en esta mañana que le está diciendo: Señor, yo necesito que abras mis ojos, yo necesito que tú me saques de esa cárcel, Señor. Y Padre, yo te ruego también, ponga la iglesia, póngase de pie, por favor. Y yo quiero que podamos en esta mañana cantarle esta canción al Señor. Esta canción que dice que las cadenas se van a romper, que las cadenas se rompen. Y yo quiero que mientras lo cantamos, tú lo creas también en tu corazón. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú rompas esas cadenas. Y tú que tienes esas cadenas ya identificadas ahí en tu vida, dile: Señor, yo rompo con esas cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. Esas cadenas aún de pasividad, esas cadenas de incredulidad que no me dejan creerte, Señor. Hay cadenas, mi hermano, que tienes que romper tú mismo, pero también cadenas que tienes que romperlas para tu familia. Cadenas que tienen que ser rotas, cadenas de divorcio en la familia, cadenas de adulterio en la familia. Rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Que tú puedas decirle: Señor, rompe esas cadenas que me han atado, esa cadena del silencio, que yo no he podido hablar con nadie. Esa cadena se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y yo creo que tú traes libertad para mi vida, que esas cadenas se rompen, esas cadenas se caen en el nombre de Jesús. Hay un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Para cadenas
nombre de Jesús, toda cadena que nos ha atado a un pasado, esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Toda cadena de temor, mi hermano, si tú tienes miedo, tienes temor aún del futuro, en el nombre de Jesús, estas cadenas se rompen ahora, porque hay un ejército que Dios ha mandado para que estén en tu defensa. No estás solo, tus hijos no están solos, tú no estás solo. Todo aquello que quiere limitarte, que no deja que el Espíritu Santo de Dios fluya en tu vida a causa de una atadura, en esta mañana se rompe en el nombre de Jesús. Y oramos en contra de todo espíritu de incredulidad, toda cadena de incredulidad en esta mañana, en este lugar, se deshace en el nombre de Jesús. Se rompe esa cadena, toda maldición, toda cadena que te tiene atrapado a la ruina, a la pobreza, toda ruina, toda pobreza, toda escasez, se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Toda cadena de enfermedad, no importa cómo te llames, toda cadena de enfermedad se rompe en el nombre de Jesús. Toda cadena que te ata, mi hermano, el Señor ha venido para hacerte libre. Que tus ojos se abran en esta mañana. Señor, saca las vendas. Espíritu Santo, saca las vendas de cada ojo, Señor, en el nombre de Jesús. Puedes decirle: yo quiero ver, Señor, yo te quiero ver. Yo quiero ver cómo estas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Yo quiero ver estas cadenas que caen, pero quiero y necesito ver con mis ojos espirituales que tú lo puedes hacer. Por eso toda duda se va en el nombre de Jesús. Toda duda se va. Puedes oír cómo se caen las cadenas. Oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas. Oh, oigo caer cadenas. 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 Oh, oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas. Oigo caer cadenas. Oh, oigo caer cadenas. Oh, oigo caer cadenas. Oh, Señor, oigo caer cadenas. 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 Amén, Señor. Amén, amén. Todas esas cadenas son rotas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Hace unos años, quiero que sepan que cuando cantamos Oigo caer cadenas, literal,
de una forma literal. Vi y escuché caer cadenas. Y caían las cadenas y es real. Y cuando hablo y digo, necesitamos que esas cadenas primero sean identificadas y que luego podamos orar y creer que Dios rompe esas cadenas. ¿Lo cree, iglesia? Amén, amén.